he ido mandando notas. Si no le ha llegado es porque simplemente no ha llegado a su trabajo, ¿ya? Pero acuérdense que eran 2 notas de prueba, ¿cierto? 2 notas de guías, y son 5 guías, de las cuales son 2 nomás con nota básica y las demás tienen décimas. Creo que la última, de hecho, que subí tiene un punto entero, ¿ya? Que la estuvimos revisando el otro día. ¿Qué vamos a ver hoy día, chiquillos? Hoy día queda la última clase y vamos a sintetizar porque el año que viene vamos a tener que partir haciendo retroalimentación y vamos a tener que hacerle, por ejemplo, un diagnóstico, ¿ya? Para determinar más o menos cómo estuvo el año, qué aprendieron, ¿cierto? Y más o menos preparé esto, ¿cierto? Que es un resumen, lo vamos a ver, obviamente, es mucha información, pero lo vamos a ver, chiquillos, lo más relevante, ¿cierto? Vamos a repasar lo más importante que fue lo que vimos este año, ¿ya? Ahí les voy a anotar los que vinieron hoy día, les voy a dar un regalito, ¿cierto? Por haber asistido a esta última clase, total, son poquitos. Un chocolate, dice la Aya, que les voy a mandar. No, a los niños les gustan más los regalitos del número. Una décima para subir. Bueno, entonces dame el chocolate a mí. Ya. Ya, chiquillos, entonces. Vamos con lo nuestro. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, que vimos nosotros este año. Aprendimos que la filosofía, como bien fue el único objetivo, ¿cierto?, de todo el año, tiene ciertas características que la hacen única, ¿ya? Y que la diferencian de otras disciplinas como la ciencia, la religión, ¿cierto? O los conocimientos ancestrales, ¿ya? ¿Y en qué consiste? En que básicamente los filósofos se hacen preguntas de temas transversales, es decir, que nos pasan a todos los seres humanos, independientes si nacimos en China, aquí en Bolivia, ¿cierto? O en Alemania, ¿cierto? Todos los humanos tenemos experiencias parecidas y nos hacemos preguntas sobre esas experiencias, ¿ya? Y la filosofía, chiquillo, intenta no solo hacerse la pregunta, sino que también intenta responderla, pero siempre amparado bajo las normas de la razón, del conocimiento racional, ¿cierto? De la causa y el efecto, y del hecho de aportar razones, ¿ya? Hechos, y no basarse en opiniones, que acuérdense que las opiniones son creencias, sino que tratar en lo posible, chiquillos, de transformarse en un investigador de un tema para poder resolverlo. Y ahí es donde yo los quiero motivar, chiquillos, que ustedes pueden ser filósofos o filósofas, ¿cierto? Sin la necesidad de ir a la universidad, porque está todo en esto de querer preguntar y de querer entender el mundo, chiquillos, no de conformarse con las cosas como nosotros las recibimos. Acuérdense que nosotros cuando nacemos somos un papel en blanco, ¿cierto? Somos niños que no saben nada, no sabemos hablar, ¿cierto? Y poco a poco nosotros nos van, digamos, eh, a través del lenguaje, nos van humanizando, ¿cierto? Nos van enseñando las palabras, cómo se llaman las cosas, esto se llama así. Bueno, una de las primeras cosas que aprendemos es la palabra no, ¿cierto? Aprendemos lo que es el no, después aprendemos los nombres de los juguetes, ¿cierto? Y así, por ejemplo, vamos preguntando, ¿ya? Y vamos nosotros respondiendo. Ahora bien, chiquillos, miren, el problema es que esta cuestión es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Y cuando uno, por ejemplo, le responde a un niño, ¿ya? Por lo general los niños hacen preguntas que uno no tiene como la respuesta de inmediato, ¿cierto? Sobre todo cuando nos preguntan por cosas abstractas, como qué significa la responsabilidad, ¿cierto? Eh, o cuando están tratando de entender lo que es la amistad, ¿cierto? Que creen que quién es mejor amigo, quién no. Y nosotros, chiquillos, no conocemos la respuesta, porque es un círculo vicioso que yo les digo que a los papás de ustedes les pasaron respuestas básicas, y los papás de nosotros a nosotros también nos pasan respuestas básicas, y nos formamos una visión básica del mundo. Lo somero, lo superficial, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos enseñan, producto de la cultura en la cual nosotros vivimos, es que existe solamente un Dios, ¿ya? Que es único y que tiene forma humana. Entonces nosotros crecemos pensando que existe la posibilidad de que haya un Dios
o si somos ateos, de que no haya ninguno, ¿ya? Pero, por ejemplo, el politeísmo, chiquillos, no existe en nuestra cultura. Prácticamente nosotros nos dicen que las religiones politeístas son falsas. Si va a haber una religión que es verdadera, tiene que ser monoteísta, porque los demás, los politeístas, son arcaicos. Y eso, por ejemplo, es una falacia. ¿Por qué? Porque hoy en día existen religiones en otros continentes que son politeístas, ya la religión de la India, una de las religiones más seguidas en el mundo y la más antigua de las actuales, ¿ya? Y son politeístas. ¿Ya? Entonces ahí, uno, chiquillos, la filosofía sirve para esto. Y aquí yo les quería compartir una cosita, mire, que está investigando aquí, de cuando estudié en la UMCE, ¿cierto? Famoso pedagógico, mire. Ahora lo voy a compartir. ¿Ya? Esta es una malla curricular, chiquillos, de cuando usted entra a estudiar filosofía, ¿ya? A la universidad. ¿Y qué es lo que podemos nosotros apreciar aquí? ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí, si usted se fija, los bordes de los cuadritos están marcados con colores. Por ejemplo, aquí este está amarillo, ¿cierto? Y por el lado derecho están todos azules, ¿ya? O morados, ¿cierto? Y por abajo, miren, están medio anaranjados. Amarillo, anaranjado, azul o lila, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que estas son las áreas, mire, si usted mira abajo los nombres, son las áreas, chiquillos, que uno va a trabajar cuando estudia filosofía, ¿ya? Y si está con color amarillo, significa que uno ahí va a trabajar el área de la escritura, la lectura y el pensamiento filosófico, es decir, que va a leer libros de filosofía, va a hacer ensayos de filosofía, ¿cierto? Basándose en lo que es el pensamiento filosófico, ¿ya? Si está marcado con naranjo, son las áreas, chiquillos, de cuando uno estudia para ser profesor, ¿ya? Que, como dice ahí, mire, área de currículum, metodología y enseñanza de la filosofía. ¿Ya? Aquí nos enseñan en qué consiste la filosofía en el colegio, ¿cierto? Las metodologías de estudio, ¿cierto? Y cómo se enseña la filosofía. Y al final aquí dice, mire, área de investigación, ¿ya? Que es cuando uno, chiquillo, tiene que investigar, tiene que profundizar, ponerse a leer, a recopilar literatura, se llama, ¿cierto? De recoger información sobre un tema. Si ustedes se fijan, chiquillos, todos los cuadritos que usted ve, miren, cada semestre está marcado aquí, miren, son 5 años. Cada semestre, chiquillos, tiene todos sus cuadros pintados porque uno está trabajando eh, las 3 áreas. Y si uno las puede resumir, ¿en qué consisten estas 3 áreas? En que uno, chiquillo, a partir de la lectura, va a transformarse en un investigador, ¿cierto? Va a coger información. Ya, un poquito que aquí tengo un problema con el audio, ¿no? Parece. Parece que tengo un problema con el audio, si eso no funciona. O sí. Te escuchamos cortado, profe. Ya, me voy a cambiar al ¿cómo se llama? A este otro de aquí. Esperemos un poquito. 1, 2. Aló, aló. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ahora sí, perfecto. Sí, ya, espérenme, déjenme mutear para no tener eco. Investigación filosófica, resulta que posteriormente uno descubre que tenía prejuicios sobre aquello que está investigando. Por ejemplo, el caso más clarificador, chiquillo, es el asunto de la ciencia, ¿cierto? Todos nosotros tenemos un paradigma porque nacimos en una sociedad científica, ¿ya? Y pensamos que la ciencia es una especie de herramienta que funciona en base a verificar hipótesis, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros decimos está científicamente comprobado, nosotros tendemos a imaginarnos que eso significa que los científicos demostraron que eso que están investigando es verdad siempre, sí o sí, ¿ya? Y que está pero confirmadísimo. Y ahí está, chiquillos, el primer gran ejemplo de que este quehacer filosófico conlleva, ¿cierto?, el desprenderse de prejuicios, porque cuando nosotros fuimos pequeños, nos respondieron a las preguntas claves, o nos dieron información incluso a veces sin haberlo preguntado, ¿ya? Y nos clasificaron el mundo por completo. Y nos cerraron dentro de una estructura de pensamiento,
¿ya? Y la filosofía, chiquillo, es una especie de ventana que uno tiene para asomarse para afuera de este domo en donde estamos encerrados que se llama cultura, ¿cierto? Y empezar a mirar afuera, como decía Platón en el mito de la caverna, salir de la caverna, mirar afuera y volver a investigar, chiquillos, que eso es lo que nosotros necesitamos y por eso les estoy mostrando aquí esta malla universitaria, ¿cierto? De qué pasa cuando uno entra a estudiar filosofía a la universidad. Si nosotros nos ponemos a verificar, mire, vamos a aprender historia de la filosofía, vamos a aprender lógica y argumentación, filosofía de la cultura, ¿cierto? Aquí un poquito de antropología. Mire, aquí en este ramo que me encantó, se llama literatura y pensamiento hispanoamericano, y eso me llevó, por ejemplo, chiquillo, a tomar una afición muy grande a la literatura hispanoamericana, ¿cierto? Leer autores de aquí, de Hispanoamérica, y preguntarnos, por ejemplo, si es que en nuestra cultura hispanoamericana existe o no una identidad latinoamericana, ¿cierto? Si usted se fija para acá, mire aquí bueno, a mí me enseñaban esto desde, primero aquí está así, mire, nos enseñan latín y griego, ¿ya? Para saber el origen y la etimología de las palabras, uno con clases de latín, chiquillo, o griego, si se fija, mire, tiene hasta el 3 aquí, mire, yo tuve hasta el 4, por ejemplo, casi ya uno ni necesita diccionario porque ya se sabe la etimología de las palabras. Tiene aquí filosofía del arte, mire, que uno se pregunta qué significa el arte. Aquí tenemos estética, que es la parte de la filosofía que estudia qué significa lo bello, ¿cierto? Y así, chiquillos, miren, nosotros vamos abriendo, mira, aquí ya, por ejemplo, no tenemos historia de la filosofía, sino que tenemos otra cosa que se llama filosofía de la historia, que en el fondo ahí reflexionamos si es que la historia tiene un desarrollo, ¿cierto? Un final, o si es todo producto del azar, ¿cierto? Si es que existe o no algo llamado evolución. Mira, aquí tenemos epistemología, que nosotros lo vimos empezando el segundo semestre, ¿cierto? Tenemos también, aparte de aquí de epistemología, al lado tenemos filosofía política, que va a ser algo que vamos a ver en cuarto medio, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, chiquillos, en estos ramos que son que te enseñan pedagogía, ¿cierto? Para ser profesor, mire, tenemos psicología del aprendizaje, es decir, vamos a investigar cómo funcionan los aprendizajes a nivel psicológico, ¿cierto? Mira, hay arte americano, hay filosofía del derecho, entonces la filosofía, chiquillos, es tan amplia, ¿ya? Ataca tantas preguntas, aquí por ejemplo la ética, ¿cierto? Que trata, chiquillos, como yo le digo, mire, si tenemos una característica del quehacer filosófico, vamos a decir que es una herramienta, ¿ya? Que tenemos todos nosotros, los seres humanos, y que consiste en tener la capacidad de volver a investigar, ¿cierto? Aquellas cosas que nosotros sabíamos. Y eso, chiquillos, es lo que ustedes tienen que hacer también, ¿ya? Cuando se transformen en pequeños filósofos este año, porque como yo les decía, ahora mire, vamos a volver aquí al PPT, a principio de año, nosotros veíamos, espera un poquito, ahí sí, ¿ya? Veíamos que en esos chiquillos, como dice, mire, consiste la filosofía, mire, tiene ciertas características que consiste en preguntarse y tratar de responder de forma racional preguntas sobre distintos temas, como por ejemplo los que vimos ahora recién en la malla curricular cuando uno estudia filosofía en la universidad. Preguntas sobre arte, preguntas sobre la literatura, sobre la política, sobre el derecho, sobre el conocimiento, sobre la historia, sobre la psicología, ¿ves? Yo ya le he nombrado 7 temas distintos que los filósofos estudiamos, y así, chiquillos, existen muchos más, por eso la filosofía es bastante amplia, y esa, por ejemplo, es una de las diferencias con respecto de la ciencia. La ciencia, chiquillo, es parcelada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando estudiamos biología, estudiamos todo lo que tenga que ver con células, ¿no? ¿Ya? Y cuando estudiamos física, lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿ya? Y nos centramos en un tema nomás. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacer filosofía de la biología, podemos hacer filosofía de la física, ¿cierto? Cuando nos empezamos a preguntar, por ejemplo, cosas, ¿ya? A partir del comportamiento de una célula, por ejemplo, y después si nosotros lo comparamos con el comportamiento de la levadura, ¿ya?
tienen comportamientos parecidos, ¿cierto? Ahí uno tendría que preguntarse, oye, ¿la levadura será un ser vivo igual? ¿Ya? Y ahí uno, chiquillo, se transforma en filósofo. ¿Ya? Cuando usted se hace una pregunta con respecto a algo y trata al mismo tiempo de responderla, porque ahí está una cosita, ¿cierto? Que la otra vez me hizo dudar harto de un meme que salía, que decía, ¿la filosofía nace en la pregunta o en la respuesta? Yo creo que en las dos. ¿Ya? Tiene que ser... Espera un poquito. Ahí. Tiene que ser de buscar respuesta también, porque las preguntas todos nos las hacemos, ¿ya? Es difícil encontrar la respuesta. Y ahí, chiquillos, partimos, ¿cierto? Lo que veíamos a principio de año, ¿ya? Que existen, ¿cierto? Ahí están las grandes preguntas de la filosofía y tiende a responder a preguntas sobre todo lo que existe, si hay vida o no en otros planetas, si hay vida después de la muerte, ¿cierto? Todo. Esas reflexiones que nosotros nos hacemos y que se hacen todos los humanos. ¿Ya? Y ahí entonces veíamos a principios de año, chiquillos, que está esta separación entre la filosofía como disciplina académica, cuando vamos a la universidad y aprendemos filosofía del arte, estética, historia de la filosofía de la historia, ¿cierto? Pero también, chiquillos, está la parte de la filosofía que es propia de nosotros, ¿ya? Que consiste en que cada uno, al estar dotado de cerebro, por decirlo de una forma, o de una capacidad racional, es decir, de una capacidad para pensar, nosotros entonces podemos llevar a cabo la filosofía como una actividad humana, ¿ya? Y como veíamos a fin de año también, no solo, chiquillos, lo que uno piensa, sino que por eso puse ese monito ahí, mire, de compartir las experiencias con las demás personas, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahí nosotros, ahí, ¿cierto? A saltar esto porque es lo mismo, ¿cierto? Ahí puse unos libros y un cerebro para que diferenciaran, ¿ya? Lo que es una cosa y la otra, porque todos somos filósofos cuando nos hacemos preguntas. Yo sé que todos ustedes se hacen preguntas sobre, por ejemplo, ahora que van a pasar a cuarto medio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Tendré que seguir con este ritmo de las clases online? Si me detengo mejor y espero que encuentren una vacuna y hablo con mis viejos para que me den el año sabático, todas esas cosas que uno está reflexionando, chiquillos, sobre su existencia personal, tienen que ver justamente con este ámbito de la filosofía, ¿ya? Como actividad humana. ¿Ya? ¿Qué vimos después? Eso lo vimos, me acuerdo, en marzo, en abril, ¿cierto? En abril empezamos con estas clases y empezamos a ver que las preguntas filosóficas, chiquillos, por eso a algunas personas se les hace un poco complejo aprender filosofía, porque como sale ahí, mire, tienen esas características. Y la primera es la que más le molesta a las personas, que las preguntas filosóficas, al ser abiertas, puedan tener más de una respuesta correcta. ¿Ya? Porque es difícil. De hecho, yo trabajé hace unos cuantos a fines de noviembre, trabajé tomando pruebas para adultos, ¿ya? Exámenes libres. Y después nos repartíamos las pruebas para corregirlas, pero a uno le tocaban distintas pruebas. Pues, por ejemplo, a mí no me tocaron las de filosofía solamente, me tocaron 10 de filosofía y 30 de matemática, de ciencia, y habían pautas para corregirlas. Entonces yo escuchaba, ¿cierto?, con un poquito de humor a los demás colegas con los que estaba trabajando, que cuando revisaban la prueba de filosofía, por ejemplo, se quejaban de eso, porque venían preguntas en el examen este que les estoy contando, venían preguntas de escritura, no solo de alternativa, ¿ya? Y nos daban una pauta para corregir la respuesta, y a los profesores le incomodaba un poco este hecho de que decían, por ejemplo, mira, según la pauta, esta es la respuesta, pero aquí el alumno no la puso explícita, pero si uno se pone a pensarla bien, se podría interpretar como que está tratando de decir esto, ¿ya? O uno, oye, este puso otra cosa, pero en el fondo tiene razón en lo que está poniendo aquí, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, chiquillos, es una de las cosas características propias de la filosofía, que como trabajamos con preguntas transversales, ¿ya? Y cada uno tiene sus propias experiencias para responderlas, es que cada uno va a tener su propia respuesta, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos siempre como filósofos, chiquillos, es tratar de justamente responder a todas estas preguntas de una manera universal. ¿Qué significa eso?
no desde mi experiencia en particular, ¿cierto? Sino que volvemos a esto del filósofo investigador con el que partí la clase. Uno, chiquillos, se tiene que transformar en un investigador, ¿ya? A uno le tienen que dar ganas, y esto, chiquillos, es transversal, por si acaso, a todas las carreras universitarias que uno tiene. Si al final estudiar literatura, filosofía, música, ingeniería, cualquier cosita, chiquillos, que uno estudie en la universidad, en el fondo lo que va a hacer uno a la U es ir a recoger conocimiento teórico práctico sobre un área del conocimiento y transformarse en un investigador de ese tema, ¿ya? De la carrera que uno está estudiando. Y por eso, chiquillos, la filosofía a usted les sirve ahora en tercero medio, en cuarto medio, y siempre se los voy a repetir, no porque ustedes necesiten saber quién fue Platón, quién fue Aristóteles, sino que por dos cosas. Para que más o menos entiendan, en primer lugar, que los conocimientos que nosotros tenemos provienen de una cultura en particular, que es la cultura griega y romana, ¿ya? Y en segundo lugar, chiquillos, porque a partir de las actividades que yo les doy en filosofía, de tratar de justificar su respuesta, preguntarle por su opinión, o por cosas de comprensión de lectura que vienen en el PPT, prácticamente, chiquillos, nosotros los profesores los estamos ayudando a transformarse en investigadores, ¿ya? A que aprendan que si van a ir a la universidad, en la U, no viene un profesor a enseñarnos de contenido, sino que el profe antes, a principio de año, dice, oye, nos vamos a leer estos libros, ¿cierto? Y después usted tiene que llegar con el libro leído porque usted es un investigador, ¿cierto? Y lo leyó y llega a la clase y el profesor va a hablar sobre el libro, y si usted no leyó el libro o la fotocopia, va a andar perdido. Por eso, para eso, chiquillos, sirve esto del colegio y de la filosofía, para que uno se vaya estructurando y vaya obteniendo la disciplina necesaria, por ejemplo, en nuestro caso que vamos en un colegio, ¿cierto? Que tiene claramente una orientación de acuerdo a su misión, ¿cierto? De entregarle herramientas para que ustedes vayan a la educación superior. Para eso, por ejemplo, chiquillos, ustedes están teniendo filosofía, para sacar el training de volverse un investigador, ¿ya? Si al final, chiquillos, cuando usted me pregunta a mí, y yo todas las cosas que le he comentado a usted, que sé de esta cultura de allá, de la ciencia de acá, de la historia por allá, de hecho, historia, lo he ganado leyendo, ¿ya? Y eso, chiquillos, es la principal herramienta también que ustedes tienen que, ojalá, empezar a utilizar ahora, y a tratar de desarrollar la habilidad de la lectura, ¿ya? Porque la lectura, chiquillos, es lo que nos lleva a eso. Ya todas las cosas que nosotros sabemos no las aprendimos mirando memes en internet, las aprendimos con trabajo arduo y lecturas que hacen sangrar los ojos, ¿cierto? Y hartas noches de insomnio y de no dormir, ¿cierto? Cuando uno se transforma en un investigador. Por eso necesitamos, chiquillos, que ustedes vayan ahora sacando el entrenamiento, si es que, por ejemplo, quieren ir después a la educación superior, ¿ya? Para que vayan también a una buena institución, ¿cierto? Y no a una en donde por solo pagar puedan salir, porque eso también, por ejemplo, nos va a afectar a nosotros. Si usted va a ser médico cuando grande, ¿cierto? Tiene que ser un buen médico porque me va a atender a mí, ¿ya? Y yo no quiero un médico negligente que me recete una píldora equivocada, ¿cierto? O que me ponga un mal diagnóstico, ¿cierto? Que después tenga problemas, ¿ya? Por eso ahí estamos nosotros los profes, cuando somos pesados, chicos, no es que nos guste ser pesados, ¿cierto? Y que digamos, vamos a hacer sufrir a estos niños, sino que ya, les vamos a poner este desafío. Mira, ¿puede o no puede mantener esta disciplina de trabajo investigativo? ¿Ya? Ya. ¿Y qué vimos después, chiquillos? Miren, cuando íbamos ya como en junio, empezamos a ver temas de la filosofía que eran, por ejemplo, este mismo de la ontología, que se relaciona con lo que es la existencia, ¿ya? Y cuando nos preguntan qué es esto que nosotros llamamos lo real, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, ya empiezan los principales problemas, porque cuando uno investiga sobre qué es la realidad, una de las primeras respuestas que uno lanza es mencionar que la realidad es aquello que uno puede percibir con sus sentidos, ¿cierto? Lo veo, lo toco, existe, ¿ya? El problema, como va a decir René Descartes, que nosotros estuvimos leyendo ahí, es que justamente hay cosas, chiquillos, que forman parte de la existencia, tal parece, y que son abstractas o difíciles de expresar, así que
vamos a decir, principalmente se va a quedar con esta idea René Descartes, chiquillos, que es la idea de toda la filosofía, como yo les dije, y es que hay una cosa aquí metida en nuestra cabeza, ¿ya? Que se llama racionalidad y que es una herramienta que me permite entender el mundo, por ejemplo, y que nosotros no sabemos claramente si los otros animales la tienen, ¿ya? Como por ejemplo cuando uno reflexione cuál es la mejor decisión que debo tomar. Por lo general nosotros tenemos la creencia de que no hay que seguir los instintos porque tenemos una capacidad racional. ¿Ya? Y esa capacidad racional, chiquillo, es trascendental a toda la filosofía. De ahí que acuérdense, nosotros llegamos a la conclusión de que puedo estar seguro que René Descartes va a decir, oiga, pienso, luego existo. Es decir, lo principal ante mí, la única seguridad es que soy una cosa que piensa y con esa capacidad de ser una cosa que piensa es suficiente para que yo pueda entender el mundo. ¿Ya? Vale decir que, como les preguntaba a usted, es una visión muy metafísica de la realidad porque vamos a llamar real a todo aquello que yo tenga la capacidad de entender. Es una cosa muy relacionada con el lenguaje también, si uno se pone a pensar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, cuando llamamos que hay cosas que no existen, ¿cierto? Solo porque no las hemos nombrado. Por ejemplo, quizá hay un planeta, chiquillo, que está muy, muy lejos, que sí existe, ¿ya? Pero para nosotros no tiene existencia porque todavía no le ponemos un nombre a ese planeta, ¿cierto? Porque todavía no lo vemos, ¿ya? Y todavía ni siquiera basta con verlo, hay que investigar después de verlo si efectivamente se trata de un planeta o una roca ahí flotando en el espacio, ¿ya? De nuevo, chiquillos, el mismo gesto de la filosofía esta, y que es que nosotros con nuestra razón, ¿cierto? Tenemos en nuestra mente las ideas que son más perfectas que las cosas, ¿ya? Por ejemplo, esos gatitos que están ahí en la pantalla, nosotros le decíamos que no hay ningún gato de ellos que sea más gato que los demás, ¿cierto? Son todos gatos y al mismo tiempo... eh, ya, leí eso. Ya, son todos gatos chiquillos y, por ejemplo, son distintos gatos. Ahí hay 4 gatos distintos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en nuestra cabeza hay una idea para gato y los representa esos 4. Entonces ahí va de nuevo uno a decir, oye, mira, adentro de mi cabeza hay un gato. En el mundo que yo veo con los sentidos, millones de gatos. ¿Ya? Si yo quiero investigar qué es el gato, mejor investigo esa idea de gato que tengo aquí, porque es una sola y además es perfecta porque representa a los millones de gatos, en vez de andar perdiendo el tiempo investigando uno por uno cada gato que yo me pille en la calle. Ahí está, chiquillo, esa es la estructura de nuestro pensamiento y de la cultura que nos dominó, ¿cierto? Al finales, ¿cierto? Del siglo XV, ¿ya? Y tiene que ver con esta cosita, ¿cierto? De pensar que a través de la razón uno capta la verdad. Ya quédense siempre con esa frase. Nosotros vivimos, chiquillos, en una cultura que piensa que uno tiene que razonar sí o sí para poder descubrir la verdad. ¿Ya? Lo vimos con los chiquillos de cuarto medio. Por ejemplo, aprendimos, chiquillos, que los orientales son más instintivos con sus conocimientos. ¿Ya? No son tan racionalistas. Ya, oiga, se me pegó esto. Ah, ya. ¿Qué vimos después, chiquillos? Ya, rápidamente, mire, vimos lo que era la epistemología, ¿cierto? Y aquí empezamos de nuevo a darnos cuenta de que conocer y saber son distintas cosas, que uno apunta a las cosas concretas mientras que el otro apunta a las cosas abstractas, ¿cierto? Y así vamos, por ejemplo, chiquillos, desembarazándonos de prejuicios, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, lo que era este asunto de la verdad, cómo entendían los distintos filósofos la posibilidad o no de que existiera la verdad. Los dogmáticos dicen que sí existe, los escépticos dicen que no, porque nuestro intelecto es limitado, ¿cierto? Vimos aquí esta carta que le mandaron los indígenas a la Universidad de Pensilvania, ¿cierto? Cuando le decían, oiga, ¿sabe qué? A nosotros no nos interesan sus conocimientos de la universidad porque no nos sirven. A nosotros nos sirve saber hacer casas, vivir en el bosque, refugiarse del frío, cazar animales, ¿ya? Entonces los conocimientos también dependen
de la necesidad, de la cultura, y ahí entonces nosotros empezamos a entender, y eso, chiquillos, nos lleva a entender otras cosas, como por ejemplo, de que efectivamente la ciencia no es universal, de que hay culturas que han vivido sin la ciencia hasta el día de hoy, ¿cierto? Los mayas podían predecir los eclipses, tenían sistema matemático y no tenían el sistema racional, chiquillos, de los griegos. Tenían su sistema instintivo mágico, ¿cierto? Confiaban en lo que es la magia del chamán y en los instintos de ellos como seres que se sienten hijos de la tierra, ¿ya? Por eso, chiquillos, esto son ideas que uno, gracias a la filosofía, se va sacando, ¿cierto? Esto mismo, por ejemplo, cuando veíamos que la ciencia, como dice aquí en esta parte, eh, tiene que ver con que las hipótesis estén sujetas a la posibilidad de ser rechazadas, ¿cierto? Es decir, que los conocimientos científicos todos han llegado a nosotros a partir del error, ya por errores científicos, y que lo que le conviene a la ciencia es tener buenos laboratorios donde se puedan cometer errores, ¿cierto? Que nos lleven al conocimiento, es decir, vale decir que los científicos chiquillos se despiertan todos los días y, por ejemplo, hoy día se despertó un científico y lo primero que debe haber dicho, ya, hoy día nos vamos a equivocar, ¿cierto? Y uno, wow, ¿cómo eso? Sí, pues porque la ciencia trabaja en eso, pues el científico va a ir al laboratorio a hacer peor la hipótesis, porque si la comprueba no va a ganar nada nuevo, pero si la destruye se va a preguntar en qué falló y eso lo va a ayudar a ir depurando, ¿cierto? Limpiando la hipótesis hasta llegar a transformarla en teoría y ojalá en una ley. ¿Ya? Ahí teníamos los claros ejemplos, ¿cierto? De el modelo atómico de cómo se fue desarrollando y mejorando, por eso le puse eso abajo, mire que dice mejorando, ¿cierto? Aquí también mire la teoría del agujero negro desde el siglo XVIII y recién el año pasado pudimos ver por primera vez un agujero negro, ¿cierto? Y además los conocimientos de nosotros, chiquillos, son teóricos, la mayoría de los conocimientos que tenemos en la ciencia, esto mismo de que el comportamiento de los átomos, mire cómo funcionan unos con otros, es pura teoría, ¿ya? Se ven los efectos del átomo, ¿ya? Pero es difícil todavía cazar átomos chiquillos para poder verlo, ¿ya? Y encerrarlo y llevar un átomo a una sala de clase, ¿ya? Ahí entonces aprendimos las clasificaciones científicas, ¿cierto? Cómo existen distintos tipos de ciencia, ¿ve? Ahí también otra vez, chiquillos, nos sacamos un prejuicio, ¿cuál? De que los humanistas no son científicos, ¿cierto? Falso, ¿por qué? Porque ahí en la parte de las ciencias sociales están todas las ciencias que usted puede entrar a estudiar a la universidad, por ejemplo, habiendo tomado el electivo humanista en el colegio, ¿ya? Ya, después en lo último, ve que la estamos haciendo cortita, quedan 3 minutitos, chiquillos, miren, en lo último que vimos fue justamente eso, ¿ya? Aprendimos de que, por ejemplo, con el cuento este de los ciegos y el elefante, aprendimos qué cosa, que cada uno de nosotros fue criado con un conjunto de conocimientos, como decía Platón, ¿cierto? Nacimos todos dentro de una caverna, cada uno en su caverna, por ejemplo, en la casa, con los valores de su familia, y esa caverna metida dentro de otra caverna más grande que se llama cultura occidental, ¿cierto? Que están los países europeos, los países de América, ¿cierto? Y un poquito de los países de África, por ejemplo. Eh, y esta gran cultura occidental, chiquillos, es la que nos entrega las experiencias y las respuestas, ¿cierto? De qué es la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién es Dios? Todas las preguntas ya vienen respondidas de manera somera y superficial, ¿ya? Y uno, chiquillo, a partir de la reflexión filosófica y el diálogo con otras personas, puede perfectamente comenzar a renunciar a estos prejuicios con los cuales todos, por si acaso, hemos sido criados, ¿ya? De ahí que, chiquillos, Platón, y esto va a ser transversal a la ciencia, a la filosofía, como dice, mire, ¿se acuerda que Platón decía, oiga, ¿sabe qué? Yo soy de aquellos que me gusta que lo refuten cuando no dicen la verdad, ¿cierto? Así son los científicos, chiquillos, ¿ya? Y por eso está, entre comillas, mal separar la filosofía de la ciencia, porque yo les dije en clase, lo que aprendí en la universidad es que esta cuestión es como una bola de nieve, ¿ya? Que lanzó ahí Tales de Mileto, ¿cierto? Y que con el tiempo fue creciendo, 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 ¿cierto? Este aparato racional, hasta transformarse a finales del siglo XVIII, chiquillos, en ciencia totalmente formal, ya establecida y con el nombre ciencia, ¿ya?
Y justamente, creo que esta es de la última, sí, es la última diapositiva, chiquillos, para cerrar, porque queda un minuto. ¿En qué consistía todo este quehacer filosófico? En que justamente nos transformamos en investigadores, ¿ya? Para poder recoger información que nos permita, como diría Buda, despertar del mundo del engaño, ¿ya? Como diría Platón, salirse de la caverna, ¿ya? Y mirar un poquito más allá, y como decía Carl Jasper en uno de los PowerPoint, tener una visión, chiquillos, mucho más amplia de lo que es la realidad, y no estar cegado como los caballos que les ponen anteojeras, ¿cierto? Para que miren solamente en una dirección, sino que tener una visión más amplia, por ejemplo, para trabajar la empatía, ¿cierto? O para proponer distintas soluciones a un problema y no solamente una sola. Por eso cuando decíamos nosotros aquí cómo trabaja el diálogo argumentativo filosófico, chiquillos, sale en ese cuadrito a la derecha. Uno se tiene que poner siempre recoger información múltiple, porque para eso nos transformamos en investigadores, como les decía al principio de la clase, y eso lo va a hacer, chiquillos, que uno recoja información sin prejuicios, ¿ya? Que se ponga a investigar de un tema, a recoger múltiples puntos de vista. Mientras más puntos de vista yo rescato, más amplia es la visión que nosotros vamos a tener del mundo. Y para eso, queridos muchachos y muchachas, es que nosotros hemos filosofado este año con el objetivo, ¿cierto?, de aplicar, ¿cierto?, las características del quehacer filosófico, verlas bien en qué consistían una a una, e ir tratando de responder a preguntas que tienen que ver siempre con el quehacer filosófico, ¿cierto? Como en cada una de las guías que hemos visto. Ya, eso. Voy a ver aquí, mire, le voy a sacar un pantallazo a los que vinieron hoy día, le voy a dar un cariñito, al tiro se la paso, hija. Ya. Ahí le voy a dar, chiquillo, un cariñito ahí a la Fernanda, a la Zarca, ¿cierto? La Daniela, por haber venido aquí, al David, por haber venido a la última clase. ¿Ya? Ya, chiquillos, vean ahí sus notitas. Voy a estar desde hoy, ¿cierto? Empezando ahí a continuar, llegando con los correos, las tareas, y van a ir apareciendo sus notas por si acaso. ¿Ya? Todo listo. El lunes tiene que estar todo listo. Eso, muchachos, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Voy a pegar al tiro esto, por si acaso, el pantallazo que saqué, para que no se me olvide. Ya, profe, estamos ready. Ya, profe, Chiquillos, que estén nosotros muy bien. nos quedamos un poquito más. Chao, chiquillos, Un que estén abrazo y bien. ojalá podamos vernos el próximo año y